Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 15 ya de abril, martes santo, que viene con lluvias, tormentas, viento, olas y también nieve. Sí, en aviso están 18 provincias. El litoral cántabro se lleva la peor parte, con aviso de nivel naranja por el oleaje en su costa. Así que nada, ánimo, paciencia y chubasquero. No hay ninguna otra opción. Oleaje no, busca la calma Carlos Cuerpo, que ya está en Washington para verse con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que comentó hace muy poquitos días aquello de que visitar a Xi Jinping en este momento era como cortarse el cuello. ¿Lo recuerda? Pues sí. Cuerpo dice que va a Washington para reforzar relaciones y para estrechar lazos. Habrá que ver qué sale de la reunión y ver si Estados Unidos sigue enfurecido porque España se haya acercado a China en este momento. Carlos Cuerpo dice que no hablará de aranceles porque eso le corresponde a la Unión Europea. A Bruselas le ha quedado claro que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con Donald Trump porque el republicano sigue sembrando el caos con los aranceles. Él insiste en que no cambia de opinión, que es flexible. Lo último, o bueno, lo penúltimo, Trump estaría a punto de cerrar acuerdos comerciales con 10 países. Ahora se ha fijado los medicamentos como producto a los que poner aranceles. Sí que habrá aranceles a los chips, también a los productos tecnológicos. Y veremos qué pasa, porque ayer la industria tecnológica subió, rebotó con fuerza, sobre todo en Europa, pero el mundo entero está del revés. De momento, Nvidia ya ha anunciado que tiene la intención de fabricar chips en Estados Unidos. Respecto a las relaciones España-Estados Unidos, bueno, en la actualidad el comercio entre ambos países es claramente superior para el mercado americano. En 2024 España exportó al otro lado del Atlántico productos por valor de 18.179 millones de euros, pero importó bienes norteamericanos por casi 28.200 millones, arrojando un déficit superior a los 10.000 millones para la balanza comercial española. Vendemos sobre todo a Estados Unidos electrodomésticos, aceite, vino y también componentes para el sector automoción. Veremos qué sale de esa reunión. Estamos claramente muy expectantes, igual que al tanto de esa gira que ha iniciado Xi Jinping por Asia para reforzar alianzas comerciales y no ceder terreno ante el avance de Washington en la región. Ha firmado Xi Jinping acuerdos con Vietnam, consolidando la posición de China como un socio fiable en la región frente a los ataques arancelarios de Donald Trump. Hay que recordar que el pasado 2 de abril Trump anunció una serie de aranceles recíprocos que en el caso de Hanoi ascendían al 46%, convirtiéndose en uno de los países más castigados. Este revuelo a los mercados, bueno, los mercados parece que están algo más tranquilos, no hay que cantar victoria, sobre todo los europeos. Las tecnológicas están sumidas en una montaña rusa por los confusos mensajes arancelarios de Donald Trump, y en el mercado de deuda el interés del bono a 10 años en Estados Unidos frena su escalada. Algunas firmas de inversión creen que el mercado de deuda norteamericana habría tocado fondo. Algunos inversores tienen en mente una posible intervención de la Reserva Federal para estabilizar el mercado. Creen que el Banco Central podría comprar deuda si el interés del bono supera el 5%. Aún así, creen que este escenario es poco probable. Califican la situación de dolorosa, pero de manejable. El oro al alza. Goldman cree que alcanzará los $4.000 ante las compras de los bancos centrales y la búsqueda de protección ante los riesgos de recesión. Y bueno, más allá de los mercados, más allá de la economía y de los aranceles, dos cositas interesantes. Uno, el ataque salvaje de Putin a la ciudad de Sumy, en Ucrania. Rusia dice que iba sola por objetivos militares, pero ha dejado al menos 35 muertos y más de un centenar de heridos. Trump justifica a Putin diciendo que se trató de un error. Presión cero, como ven, para que Rusia plasme sobre el terreno lo que se habla en las negociaciones, en las conversaciones de paz. Y una cosita más, me voy a quedar para completar este arranque de Capital Intereconomía con una mirada al espacio, porque se ha completado el primer vuelo espacial de la empresa Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, con una tripulación solo de mujeres. Un viaje de 11 minutos a bordo del cohete New Shepard,
que ha despegado desde Texas. No se han visto imágenes de dentro de la cápsula, pero sí se han escuchado voces y gritos de emoción de las 6 tripulantes. ¡Qué envidia desde el espacio! Son las 7:05, esto es Radio Intereconomía. Es martes santo, ya por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El encuentro en coordinación con la Comisión Europea, dice el gobierno, para fortalecer lazos con Estados Unidos en medio de la guerra comercial y tras las críticas de Bessent por la visita del gobierno español a China. En el marco de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, empezamos hoy, vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. Viaje que se produce tras el encuentro mantenido este lunes entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el comisario de Comercio Europeo, Maroš Šefčovič, quien pedía a Trump un esfuerzo conjunto para acabar con los aranceles. Sin embargo, el presidente estadounidense volvió a cargar ayer contra la Unión Europea. Tienen que sentarse a la mesa, lo intentan, pero la Unión Europea se ha aprovechado terriblemente. No aceptan nuestros alimentos, no se llevan nuestros coches. Tenemos millones de sus coches, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. Muchos otros vienen por millones. Ellos no toman, no hay Chevrolet en Múnich. Te puedo decir eso. El presidente de China, Xi Jinping, continúa su gira por Asia y visitará hoy Malasia. Ayer Xi Jinping visitaba Vietnam, donde firmaba una docena de acuerdos estratégicos y desde donde advertía de que no hay ganadores en una guerra comercial que ha llevado a UBS a rebajar 6 décimas hasta el 3,4% su previsión de crecimiento para China este año. Las bolsas siguen pendientes de las negociaciones sobre los aranceles y cotizan con subidas. Tenemos ganancias hasta ahora para la bolsa de Tokio, para el Nikkei, subiendo en torno al 1%. Sube también Hong Kong, lo hace de forma algo más moderada, avances del 0,24%, y sube algo más de un 1% el Kospi en Corea del Sur. En números rojos, sin embargo, tenemos hoy a la bolsa de Shanghái, que cede ahora mismo un 0,16%. En rojo también los futuros americanos, con caídas que rondan el 0,1%, y signo mixto para los futuros europeos. El futuro del DAX subiendo un 0,3%, de momento en rojo el futuro del Eurostock 50 cayendo un 0,06%. El IBEX 35, que va a abrir hoy por encima de los 12.600 puntos, tras sumar ayer un 2,6%, animado por la posible tregua arancelaria. Trump volvía ayer a abrir la puerta a nuevas exenciones en los aranceles. Mira, soy una persona muy flexible, no cambio de opinión, pero soy flexible y tienes que serlo. No puedes tener un muro y solo ir, a veces tienes que rodearlo, pasar por debajo o por encima. Habrá tal vez cosas por venir. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Lo hace en un contexto de incertidumbre para el crudo por culpa de los aranceles, lo que ha llevado a la OPEP a recortar su pronóstico sobre la demanda petrolera global este año y el que viene. Esta mañana el precio del petróleo se recupera, cotiza con subidas en torno al medio punto. El futuro del Brent superando los $65 por barril, se acerca a los $62 el futuro del West Texas. Vamos con resultados empresariales. La gran banca de Estados Unidos continúa presentando cuentas del primer trimestre del año. Turno hoy en Estados Unidos para Citigroup y para Bank of America. De allí nos van a llegar también este martes los resultados de Johnson & Johnson y de United Airlines. En Europa van a presentar sus resultados compañías como Ericsson, TomTom, y también lo va a hacer la compañía alemana Beiersdorf, la dueña de Nivea. En Francia, el gobierno detallará su trayectoria presupuestaria. Va a dar a conocer las medidas que prepara para encontrar al menos 40.000 millones de euros con los que reducir el déficit público en el presupuesto del próximo año, lo que podría suponer hoy el anuncio de nuevos recortes. Allí, además, en Francia se publica esta mañana el dato definitivo de inflación del mes de marzo. En Alemania, el Centro para la Investigación Económica publica su índice de confianza inversora de abril. Se va a conocer en medio de la preocupación por el impacto de la guerra comercial en la economía alemana. Ayer el Ministerio de Economía germano avisaba de que el riesgo de una importante desaceleración del crecimiento mundial, que afectaría, dice, también a Alemania, ha aumentado considerablemente, y apuntaba que la incertidumbre
incertidumbre sobre el desarrollo de las exportaciones alemanas es excepcionalmente alto debido a la política arancelaria de los Estados Unidos. Y la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia. Con el objetivo de forzar a Moscú a negociar con Ucrania. Para ello, los 27 van a debatir en mayo nuevas medidas restrictivas que conformarán el 17º paquete de sanciones contra Rusia. Kaja Kallas es la jefa de la diplomacia europea. Tenemos que presionar al máximo a Rusia para que realmente ponga fin a esta guerra, porque hace falta dos para querer la paz. Solo se necesita uno para querer la guerra, y vemos que Rusia realmente quiere la guerra, y todos los que quieren que cese la matanza deben de ejercer la máxima presión sobre Rusia. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé inestabilidad en la península y Baleares con la llegada de frentes por el noroeste peninsular. Cielos nubosos y se abrirán claros en la mitad sur peninsular. Precipitaciones en toda la península y Baleares, menos probable en el sudoeste. En los Pirineos, en forma de nieve. Chubascos y tormentas en el este y en Canarias, nubes con precipitaciones débiles. No se descartan nieblas en las zonas montañosas y las temperaturas descienden en la península y Baleares, salvo en litorales mediterráneos y Canarias. Vientos de flojos a moderados en el oeste y suroeste, sin descartar intervalos fuertes en Alborán y en las costas atlánticas gallegas al final del día. En Canarias, vientos moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 €. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:14, miramos a los mercados. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Rubén Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Y Ángeles Lozano, buenos martes. Muy buenos martes. Empiezo contigo, tiempo real de Asia. Mayoría de ganancias, 1%, exacto, es lo que está subiendo ahora mismo el Nikkei de Tokio. También está subiendo el Topix, segundo indicador de la bolsa japonesa, algo más, 1,2%. Ganancias que vemos también para Corea del Sur. El Kospi, 1% arriba, 2.481 puntos. Algo más de dudas para la bolsa de Hong Kong, que ha estado cotizando en verde, pero que se ha dado la vuelta y cotiza ahora con una caída del 0,07%. Bolsa de Shanghái a la baja, dejándose un 0,3%. Muy bien, miramos a Europa, futuros que vienen.
Pues con una ligera tendencia alcista, el del DAX sube un 0,25%, el futuro del CAC 40 de París arriba un 0,18%, el FT100 de Londres gana ligerísimamente un 0,03% y plano el futuro del Eurostoxx 50. Y en Estados Unidos se teñen de rojo los futuros de Estados Unidos, con el Nasdaq 100 cayendo un 0,14% y el S&P 500 con una bajada del 0,09%. Miramos ahora las criptomonedas, que estos días están sufriendo de una alta volatilidad, aunque menor que la de los activos tradicionales. Y vemos verde, compras. Bitcoin en $85.669, arriba un 1,30% frente al día de ayer. En la última semana gana más de un 6%. Ethereum 1.642, rebota un 1,42%. Esto es la fotografía, miramos al contenido. Y vamos a empezar por China, porque UBS ha rebajado al 3,4% su previsión de crecimiento por la guerra comercial. La institución rebaja desde el 4 al 3,4%, 6 décimas, su pronóstico para este año, siempre y cuando, dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga sus aranceles, sus tasas a los bienes chinos y Pekín no imponga en marcha medidas de estímulo adicionales. Según el banco, las exportaciones chinas a Estados Unidos van a disminuir en 2/3 durante los 2 próximos trimestres si continúan los aranceles anunciados por parte del presidente estadounidense. Por otra parte, UBS también prevé que el impacto arancelario lastre la economía de China el año que viene, cuando reduce su crecimiento hasta el 3%. En Japón sube la bolsa, impulsada por las automovilísticas. Animadas después de que el presidente estadounidense sugiriera esa posible pausa de los aranceles al motor. Eso está haciendo que el líder mundial por ventas, Toyota, el de mayor capitalización en la bolsa de Tokio, esté subiendo hoy un 5%. También otros fabricantes importantes japoneses como Honda está subiendo un 3,9%. Y Nissan con avances del 3,4%. También tenemos avances significativos de entre el 4 y el 5% para dos compañías que producen gran parte de sus vehículos para el mercado estadounidense fuera del país norteamericano. Se trata de Suzuki y de Mazda. Y en Corea del Sur también se animan las compañías automovilísticas a estas subidas. Hyundai con avances ahora mismo del 4,8%, Kia subiendo un 4%. En Japón suben también las empresas de defensa tras anunciar al gobierno su intención de aumentar el gasto en este sector. Japón, que ha anunciado esta madrugada que tiene previsto incrementar su gasto en defensa en este ejercicio hasta alcanzar los 9,9 billones de yenes, por encima de los 61.000 millones de euros, y es el equivalente al 1,8% de su Producto Interior Bruto. El ministro japonés de Defensa ha detallado que el gobierno va a asignar aproximadamente 8,5 billones de yenes para su presupuesto de defensa y cerca de 1,5 millones de yenes para gastos relacionados dentro de su presupuesto inicial para el año fiscal en curso, que comenzaba este mes y que va a acabar en marzo de 2026. Esto está provocando que compañías como Mitsubishi Heavy Industries o Kawasaki Heavy Industries estén subiendo en torno al 4,5% en bolsa. Corea del Sur anuncia más de 23.000 millones de dólares para el sector de chips ante la inminente imposición de aranceles de Trump a las importaciones de semiconductores. El gobierno surcoreano va a subsidiar la construcción de líneas de transmisión eléctrica subterráneas a los clústeres de semiconductores y también va a aumentar la tasa de financiación para infraestructura en complejos industriales avanzados desde el 30% actual al 50%. Además, entre 2025 y 2027 va a ofrecer un total de 20 millones de wones en préstamos a bajo interés a empresas de semiconductores que están recibiendo con subidas esta noticia en bolsa. Por ejemplo, Samsung Electronics ganando más de un 1%, subida del 0,8% para SK Hynix. Otro nombre propio, la china Ruyi Holdings, respaldada por Tencent, se desploma casi un 9% tras la emisión de bonos por 302 millones de dólares. La compañía ha anunciado esa emisión de bonos convertibles por 2.340 millones de dólares de Hong Kong, esos casi 302 millones de dólares, dice la plataforma de streaming, que va a utilizar estos fondos recaudados para sus esfuerzos de crecimiento y expansión y también para la producción de contenidos y la compra de guiones de dramas. Y nos quedamos con otro protagonista empresarial más, en este caso en Australia, es el operador de franquicias de comida rápida Collins Foods, que baja en bolsa más de un 7% tras detectar un deterioro en sus operaciones en los Países Bajos. Y justo terminamos en Australia con las actas de la última reunión de su Banco Central, que señalan que el Banco de la Reserva de Australia no ha tomado aún una decisión respecto a un cambio en los tipos de interés. Añade que no es apropiado actuar de forma prematura frente a los riesgos potenciales. Dice que la reunión de mayo será clave y una oportunidad para reevaluar la política monetaria, y espera que la inflación haya caído por debajo del 3% durante el primer trimestre del año. Reacción de las bolsas australianas a esta noticia, ganancias que van desde el 0,2% que está subiendo el ASX 200 hasta medio punto que sube el ASX 50.
Miramos al mercado americano. Lo primero, la renta fija. Vemos que el 2 años está en el 3,84%, el 5 años en el 4%. El bono americano a 10 años se relaja, más tranquilo, 4,34%, y el 30 años en el 4,76%. Los mercados dicen que la situación del mercado de la renta fija es dolorosa, pero es manejable, y hay quienes empiezan a hablar de una intervención por parte de la Reserva Federal. Dice que tienen armas, que tiene herramientas la Fed para controlar una mayor tensión en el mercado de la renta fija. Lo hemos contado aquí en Capital Intereconomía con Javier Ruiz Villabrille de Flossback Bond Store, con Alejandro Domecq de Manji Investment y con Sebastián Senegas de Edmond de Rothschild Asset Management. Entonces los bancos centrales, ya digo, tienen una papeleta muy extraña, pero también tienen herramientas más allá de los tipos de interés. No olvidemos que están en una fase de reducción de balance, están vendiendo bonos. Simplemente reduciendo el ritmo al que reducen su balance, pues pueden intentar equilibrar el mercado sabiendo que están sometidos al tuit del momento. En Estados Unidos creemos que tienen menos margen de actuación, porque ya vemos el déficit comercial, el déficit por cuenta corriente que tienen cercano al 6%, unos balances de los bancos centrales que han sido ampliados para salir del COVID y todavía no han terminado de corregirse, y la única opción que tenemos para estimular la economía creo que es bajar los tipos de interés. La semana pasada el mercado incluso descontaba posiblemente 5 bajadas de tipos de la Fed, el Banco Central en Estados Unidos. Bueno, ya veremos. La cifra de inflación no fue mala la semana pasada, pero es verdad que todavía no tenemos los efectos de los aranceles en los precios. El Banco Central tendrá aquí un papel claramente de estabilización, para así decirlo, de los mercados, pero parece que se han estabilizado. Justo, se han estabilizado el 10 años en el 4,34%, se relaja después de haber visto hace muy poquitos días el 4,50%. En bolsa también algo más de tranquilidad. Subidas ayer similares al S&P 500 para el Dow Jones y para el Nasdaq. Todos ellos rondaron ganancias del 0,70%, Roberto. Las bolsas norteamericanas reaccionaron bien a la exención arancelaria por parte de la administración Trump a los productos electrónicos, aunque esta subida tampoco fue más debido en parte a la aclaración que hizo el propio presidente en su cuenta de Truth Social, donde detalló que no se trataba de una exención, sino que estos productos se movían a otra categoría. Las que más experimentaron esta gran volatilidad fueron las 7 magníficas, con grandes subidas al principio de la sesión, pero sus títulos bajaron a medida que llegaban estos mensajes contradictorios. Quien llamó a la calma ayer fue el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que aunque reconoció que esta nueva política arancelaria es uno de los mayores shocks que han afectado a la economía estadounidense en muchas décadas, también dejó claro que espera que el impacto de los aranceles sobre la inflación sea temporal. También tuvimos declaraciones del presidente de la Fed de Minneapolis, Nick Gascari, que dijo a CBS News que cuanto antes se resuelva la incertidumbre comercial, antes se restablecerá la confianza. ¿Existen soluciones rápidas a estas incertidumbres comerciales con nuestros principales socios? Cuanto más rápido se resuelvan, creo que más se podrá restaurar la confianza y, con suerte, reducir las probabilidades de recesión. Pero es una situación grave si todos se ponen nerviosos al mismo tiempo. Empresas y consumidores se retraen al mismo tiempo, lo que puede conducir a una contracción económica, sin considerar el impacto de los aranceles en los precios. Por lo tanto, hay mucho que analizar ahora mismo y estamos haciendo todo lo posible para controlarlo. Bueno, aranceles, declaraciones y, como no, resultados empresariales. Destacaron los de Goldman Sachs. La entidad financiera obtuvo en los 3 primeros meses del año ganancias netas de 4.740 millones de dólares, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto de la compañía experimentó también un crecimiento del 6%. En cuanto a las retribuciones de los accionistas, Goldman devolvió 5.340 millones de dólares de capital a los accionistas ordinarios y anunció también un programa de recompra de acciones de 40.000 millones. Una de las grandes beneficiadas de la exención a los productos electrónicos chinos fue Apple. La tecnológica recupera 3 billones de dólares de capitalización, los 3 billones, y sus acciones subieron al cierre un 2%. En una comparecencia para periodistas, Donald Trump aseguró que estaba abierto a exenciones arancelarias y ayudar a Apple. I speak to Tim Cook. I helped Tim Cook recently and that whole business. I don't want to hurt anybody.
Varios analistas apuntan a que debido a la relación que tiene con China, estas medidas pueden ahorrarle a la empresa miles de millones. Pfizer anuncia que abandona el desarrollo de su medicamento experimental para bajar de peso después de que un paciente presente una lesión hepática. El caso ocurrió durante un ensayo que incrementó rápidamente la dosis de la píldora en un corto periodo, según la compañía, aunque no descartan seguir trabajando con otros medicamentos similares en el futuro. Y para el día de hoy, ¿qué tenemos? Estamos muy atentos al índice Redbook de ventas minoristas, a las declaraciones de Rafael Bostic, Thomas Barkin y Patrick Harker, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, y tendremos resultados de Citigroup, Bank of America, Johnson & Johnson y United Airlines. Para hoy en Europa, ¿qué tenemos, Ángeles? Pues hoy el BCE publica su encuesta trimestral sobre préstamos bancarios y también conoceremos la producción industrial de febrero en la eurozona. La atención se va a centrar en cualquier caso en el índice ZEW de confianza inversora en Alemania. Se prevé una fuerte caída. En el Reino Unido se conocerá la tasa de paro y en Francia el dato final de IPC del mes de marzo. Además van a cotizar cifras de Louis Vuitton, que ha facturado 20.300 millones de euros en el primer trimestre. Es un 1,9% menos y una caída del 3% en términos orgánicos. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes del sector del lujo. También van a cotizar las cuentas de la compañía alemana Beiersdorf, que es el dueño de Nivea y que publica los resultados financieros correspondientes al primer trimestre. Lo mismo hace el proveedor de servicios de navegación TomTom. Hoy el IBEX 35 partirá desde los 12.609 puntos. Ayer rebotó un 2,64% y ayer en Europa las tecnológicas volaron. Efectivamente, esa excepción arancelaria que se va a aplicar al sector tecnológico, según Donald Trump, permitía una toma de posiciones en las bolsas europeas. Dentro del IBEX 35 vimos subidas en todos los valores, excepto en Solaria, que cayó un 0,3%. Lo mejor en Bankinter, que subía un 4,5%, Grifols, que ganaba un 4,34%, e Indra, que también recuperaba más de 4 puntos porcentuales. Por detrás, con subidas muy cercanas a S4, ACS, CaixaBank y Acerinox, y el dinero se refugiaba menos en compañías como Naturgy, Enagas o Redella, que subían por debajo del punto porcentual. En las otras plazas europeas, subidas notables. El DAX alemán ganó un 2,85%, París recuperaba un 2,37%, Milán un 2,88% y Londres un 2,15%. Estuvimos muy pendientes de los valores tecnológicos y vimos cómo esa posible exención arancelaria hacía que los títulos de ASML Holdings ganaran un 2,2%, Infineon subía un 3,36% y los títulos de ST Microelectronics ganaban más de 2 puntos porcentuales. En cualquier caso, ahora la atención de los inversores está puesta en esa reunión que pasado mañana celebra el Banco Central Europeo. Según Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, habrá recorte de tipos y mensaje para los mercados. Vamos a tener bajada, van a continuar esas bajadas en Europa acercándonos a ese 2%. Es cierto que yo creo que Christine Lagarde pues, va a lanzar un mensaje de incertidumbre total, ¿no?, en este panorama económico en el cual pues estamos viviendo, y yo creo que bueno pues debería de ser algo también digamos facilitador, al igual que la Reserva Federal, pues que el Banco Central Europeo está ahí, ¿no?, para suministrar esa liquidez que en momentos determinados pudieran necesitar los mercados. Y mientras llega esa cita con el Banco Central Europeo, seguimos al tanto de resultados empresariales. Mencionabas Louis Vuitton y tenemos ahora mismo los de Ericsson. Efectivamente, acaba de publicar sus cuentas mejores de lo esperado para el primer trimestre gracias a un aumento de los ingresos brutos. Se prepara para el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Es su mercado más grande. El beneficio neto ajustado, excluyendo los costes de reestructuración, aumenta un 44% en tasa interanual hasta los 636 millones de dólares, superando las previsiones que habían hecho los expertos. Despierta, invierte, gana. Valladolid enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera.
una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 de la mañana, 6:31 en Canarias, y a esta hora del martes hay más noticias. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Encuentro de coordinación con la Comisión Europea para fortalecer lazos con Estados Unidos en medio de la guerra comercial y tras las críticas de Bessent por la visita del gobierno español a China. En el marco de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, empezamos hoy, vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. El presidente de China, Xi Jinping, continúa su gira por Asia y visitará hoy Malasia. Ayer visitaba Vietnam, donde firmaba una docena de acuerdos estratégicos y de donde advertía de que no hay ganadores en una guerra comercial. El presidente chino reiteraba también el compromiso de China con el comercio global, en contraste con las últimas medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. El gobierno de Francia podría anunciar nuevos ajustes de gasto. Dará a conocer las medidas que prepara para encontrar al menos 40.000 millones de euros con los que reducir el déficit en el presupuesto estatal del próximo año, lo que podría suponer el anuncio de nuevos recortes. Allí además en Francia se publica esta mañana el dato definitivo de inflación del mes de marzo. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia. Con el objetivo de forzar a Rusia a negociar con Ucrania. Para ello, los 27 debatirán en mayo las nuevas medidas restrictivas que conformarán el 17º paquete de sanciones contra Moscú. Kaja Kallas es la jefa de la diplomacia europea. Tenemos que presionar al máximo a Rusia para que realmente ponga fin a esta guerra, porque hacen falta dos para querer la paz. Solo hace falta uno para querer la guerra. Y vemos que Rusia realmente quiere la guerra. Y todos los que quieren que cese la matanza deben ejercer la máxima presión sobre Rusia. El Banco Central de Ecuador felicita a Daniel Noboa por su victoria y le pide implementar reformas económicas. El organismo le invita a aprovechar la oportunidad de su nuevo mandato para implementar reformas estructurales y proyectos de infraestructura que fomenten el crecimiento económico, empleo de calidad y bienestar social para todas las familias ecuatorianas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participa en el Consejo Informal de Ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea, en el que se debatirá la transformación digital del mercado laboral, la política de integración y la igualdad en el lugar de trabajo. Ayer Díaz respondía a la COE y aseguraba que las ayudas a empresas por los aranceles de Donald Trump estarán condicionadas a que no se despidan trabajadores. Somos claros, vamos a salvar a las empresas, al tejido productivo, aquel que esté afectado. Por supuesto, los puestos de trabajo sí se verán afectados, pero los compromisos son claros. 1, el mantenimiento del empleo y 2, lógicamente, la prohibición de despedir. No vamos a entregar recursos públicos para que las empresas despidan a gente. Esto lo sabe el señor Garamendi, como lo sé yo, ya desde los tiempos de la pandemia. Y Celsa cierra la venta de sus filiales en Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca a Seven Global Investments. El acuerdo de venta que se acordó en noviembre se ratificó el pasado viernes 11 de abril. La compañía asegura que destinará los ingresos de esta operación a la reducción de deuda del grupo. El valor de la operación ronda los 600 millones de euros.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Las renovables autorizadas en el primer trimestre de 2025 suman una potencia de 3.291 megavatios vinculada a 143 proyectos y cae un 33,9%, menos que hace un año. La energía solar fotovoltaica ha acaparado el 91,8% de la nueva potencia en el último trimestre, según un informe del Observatorio de Energías Renovables del Forosella. La mayoría de estos proyectos fueron aprobados por las comunidades autónomas, en concreto 119 frente a los 24 del Ministerio para la Transición Ecológica, que concentró más de la mitad de la potencia permitida. Asturias, Canarias y La Rioja fueron las únicas regiones que no han otorgado autorizaciones de construcción en lo que va de año. Aunque los datos han bajado respecto al año pasado, los objetivos globales están encaminados a lograr un mundo más limpio y sostenible. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Primer análisis para mirar el mercado, para entender qué es lo que está pasando, para intentar dilucidar hacia dónde vamos. Con Pablo de Vicente. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Que es responsable, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Oye, primero, ¿cómo estás viendo los mercados? Si tuvieras que resumírmelo en un par de titulares, ¿cómo ves el tono, el sentimiento de estos días? Bueno, es de ambigüedad total. Eso es el resumen más resumen. Es decir, volatilidad, ayer los mercados de renta variable de más a menos y luego otra vez con un ligero repunte. Es decir, todo este quita y pon de aranceles lo único que está haciendo es perjudicar al mercado y que los inversores no sepan dónde acogerse, ¿no? Ambigüedad. De momento los inversores se están acogiendo a lo que ven que es real y entre ello tenemos resultados empresariales. Hemos tenido y vamos a tener Bank of America, Citi, ayer tuvimos Goldman Sachs, Johnson & Johnson. Cuéntame qué tenemos en el horizonte. Yo creo que lo más importante sobre estos resultados, o sea, ya no son los resultados del trimestre, que son importantes, sino son las previsiones para el segundo trimestre y el resto. Hoy tendremos a Johnson & Johnson, que es la parte de consumo más básico. Creo que aumentarán sus ventas y su beneficio en un dígito alto, aproximadamente. Luego tenemos a Bank of America, que seguirá creciendo tanto en ventas como en ingresos, pero es probable que a un ritmo inferior al del cuarto trimestre de 2024, que fue realmente bueno. Según su informe y previsiones, las opciones para Bank of America, las opciones más a corto plazo de hoy, esperan un movimiento tanto arriba como hacia abajo del 9%. Hay que tener en cuenta que llevan una caída del 18% este año. Luego tendremos a Citi, que puede seguir la zaga de estos bancos que ya han presentado resultados y que con también ingresos, un aumento en ingresos y en beneficios. De esta madrugada, lo más importante, ¿dónde ha estado? Bueno, yo creo que lo más importante ha sido de nuevo a meter un poco más de lío en el mercado. Donald Trump ha anunciado una posible investigación que puede durar hasta unos 270 días sobre chips, sobre maquinaria para realizar esos chips,
y bueno, pues también una investigación sobre los aranceles para productos farmacéuticos. Hay que tener cuidado porque, bueno, pues aquí puede tocar de nuevo los costes de estos productos tan básicos y tan necesarios y tocar las cadenas de suministro que ya están tocadas. Japón ha subido más de un 1% porque también se ha anunciado pues una retirada de aranceles temporal hacia partes de coches, con lo cual pues este sector se ha incrementado. Eso es lo más relevante. Oye, la tecnología, ¿cómo la ha hecho en Estados Unidos con esa confusión en torno a los aranceles, la exención por parte de Donald Trump? Un Alphabet, un Microsoft, un Meta. Sí, dime. Es la confusión más, o sea, el ejemplo mejor para ver la confusión que está habiendo, ¿no? Porque después de decir que va a reducir los costes sobre estos productos de consumo tecnológicos, pues nos encontramos ayer que fue uno de los peores sectores del S&P 500. En concreto, el subsector dentro de la tecnología el hardware fue el que mejor se comportó, con un 1,95 arriba. Luego tenemos al software con un 0,46, con un tibio 0,46, y luego tenemos a los semiconductores y equipos de esta producción, donde va a retirar temporalmente los aranceles, etcétera, y bajó un 0,24. Es decir, probablemente habría habido algún tipo de filtración antes del cierre, porque esto fue fuera de cierre de mercado. Espero que se suavice la guerra arancelaria, que se vaya suavizando un poco y que se dispare la tecnología. Esto yo creo que no puede ir más allá del verano si no quiere que se le complique realmente la situación, que es lo que creo que le está pasando a Donald Trump. Me decías que hoy estamos pendientes de las cuentas de Bank of America, de Citigroup, de Johnson & Johnson, Delta Airlines. También este martes, ¿qué más vas a vigilar? Bueno, pues hay muchos datos que vigilar. Sí que es cierto que no son grandes datos, pero, por ejemplo, los datos de empleo del Reino Unido, que yo creo que mantendrá su tasa de desempleo. Creo que puede caer un poco el empleo, pero los ingresos pueden aumentar ligeramente. Luego hay una subasta del 10 años británico, que hay que tenerlo en cuenta, porque, bueno, dado el susto que nos tuvimos la semana pasada, pues bueno, pues hay que vigilarla, la liquidez, etcétera. También el 5 años alemán, que hay una subasta. Veremos la confianza inversora, el CEP, de abril, en Alemania, que podría tener una ligera recuperación. IPC de Francia, yo creo que se puede mantener los mismos niveles en marzo que el mes anterior. Producción manufacturera en la zona euro, y muy atentos a lo que son los precios de importación y exportación de marzo. Y muy atentos también a los movimientos en la renta fija. Parece que las aguas se calman. El 10 años lo tenemos en el 4,34% y el 30 años en el 4,76%. ¿Cómo estás viendo estos últimos movimientos en el mercado de la renta fija? ¿Crees que lo peor ya ha pasado? Bueno, yo creo que lo peor ha pasado. Pues espero que sí, porque la situación, pues bueno, pues dentro del mercado de renta fija yo no creo que haya un problema de liquidez en el mercado americano, por ejemplo, que es lo que se estuvo comentando la semana pasada, y de hecho la subasta de 10 años fue muy buena del miércoles pasado. Pero bueno, tenemos que ir día a día. Ayer, ¿qué pasó? Pues bueno, pues volvió a retomar valor lo que es la renta fija, sobre todo en lo que fue en los Estados Unidos. Tiene tintes recesivos estos, ¿no? Al final se busca refugio. La caída de tires fue importante, fue progresiva. Desde los 2 años bajó como 12-15 puntos básicos, que no está mal. Bueno, eso es lo más importante. Luego también en Europa hubo recortes, pero más leves. Sí que es verdad que Italia y España fueron los que más recortes tuvieron. Eso es lo que ha pasado, pues, más en el corto plazo. Y una cosita más, Pablo, onza de oro. Estamos viendo cómo actúa como refugio. El dinero entra y los precios escalan. Goldman dice que ve el precio de la onza de oro en $4.000. ¿Tú eres tan optimista? No, yo creo que se tiene que complicar muchísimo hasta el punto de que entremos en una recesión. Son niveles recesivos. O sea, 4.000, dado que lleva ya un 23% en 2025, también tenemos que tener cuidado que hace una semana y media hubo una corrección del oro de un 7%. Con lo cual, pues bueno, pues
hay que tener en cuenta las noticias que van saliendo sobre este tema arancelario, sobre esta confusión, etcétera, y se busca refugio. No creo que vaya a 4.000. Bueno, se tiene que complicar mucho la situación. Estupendo. Pablo Di Vicente, Volutio Capital Investment, gracias, cuídate y que disfrutes de estos días de fiesta. Un abrazo, feliz Semana Santa. Igualmente. Adiós, un abrazo. chao, gracias. Adiós. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Inversión y finanzas en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión, Cosmen y Trenitalia a por los trenes para el Eurotúnel. Negocian comprar a Alstom 20 trenes de alta velocidad para París, Londres. Estudian dar entrada a un socio financiero francés en el proyecto. Cuenta también Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell arman un escudo anti-Trump. Las tarifas hoteleras se disparan un 8% en Semana Santa. Endesa ficha a Beca para la posible venta de 2.000 megavatios fotovoltaicos. AEDAS logra un récord de facturación y entrevista al director general de BAT, Javier Álvarez Vallespín. Barcelona opta a una planta de BAT de productos alternativos al cigarrillo. Es British American Tobacco. Vamos ahora con el diario El Economista. Microsoft, Nvidia y Alphabet se recuperan del golpe de Trump. Apple está un 11% por debajo y Meta a algo más de un 7% del envite arancelario. Mercadona inyecta 150 millones más en su filial lusa y suma ya 1.400 millones. Moventia y Serpa venden la plataforma de bicicletas Inurba. Y cuenta también este periódico que Telefónica acelera su salida de Chile, México y Uruguay tras liquidar Perú. También que SERS sella junto a la SEPI un plan de reestructuración. DAM, proveedor y cliente, se quedará con activos del negocio de distribución. Y terminamos con el diario 5 días. El Fondo Monetario Internacional reclama que se incluya el riesgo geopolítico en los test a los bancos. Telefónica se va de Perú sin hallar El Dorado. Pagó $2.000 millones en 1994 por la concesión. La vende por $1 millón a una compañía argentina. Riu y Transition se arriesgan a crear otro Algorrobico en Fuerteventura. Torre Diagonal Mar sale al mercado en Barcelona y anima la venta de oficinas. Y cuenta también este periódico que los españoles contienen el alimento sobre el futuro de su economía. La percepción es pesimista en vivienda y también en empleo. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena. Pues en la prensa nacional llevan todos los diarios esa fotografía de Mario Vargas Llosa. Se hacen eco de su muerte, dice el diario El País. Vargas Llosa, el escritor total. En el diario a veces leemos una vida de novela, en el diario El Mundo habla del gran inconformista de nuestra literatura y en la portada del diario La Razón dice que muere la gran literatura hispanoamericana. Pero también hay otros asuntos. El diario El País apunta también a cómo Noboa vence en Ecuador entre acusaciones de fraude de oposición y también habla de cómo Trump reitera los ataques a la Unión Europea en el inicio de la negociación y habla también de cómo Cuerpo se reunió hoy con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. En la
portada del diario El Mundo, asunto destacado, en este caso para las empresas, dice que se lanzan a por alternativas a Estados Unidos frente a los aranceles. Las firmas españolas aumentan la actividad en el este de Europa o India ante las barreras de Donald Trump. Dice que el cuerpo se ve hoy en Washington con su homólogo tras el viaje de Sánchez a China. También destaca cómo el gobierno admite 6 meses después que estuvo a ciegas del Día de la Dana. Y sobre Ecuador, en la portada del diario El Mundo, leemos cómo la gran victoria de Noboa afianza su liderazgo en América en plena era Trump. En la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de cómo el Parlamento alemán elegirá a Merck como nuevo candidato el próximo 6 de mayo, aunque para ello es necesario aún que las formaciones de coalición completen sus procesos internos. El nuevo gobierno entraría entonces en funcionamiento justo 6 meses después de esa ruptura de la coalición de los socialdemócratas, de los verdes y de los liberales. Aunque existen, dicen, varios asuntos pendientes, entre ellos esos problemas jurídicos en la política de asilo que siguen persistiendo, y también otro de los temas se encuentra en esa disputa en la coalición por el salario mínimo de 15 euros por hora que se debería alcanzar para el año 2026 y sobre el que aún no existe acuerdo. En Francia también, a nivel político, se habla de François Bayrou, dice que se encuentra debilitado. El primer ministro ve cómo su mayoría se desmorona en la Asamblea Nacional, y entre una relación muy fría con el Grupo Horizontes y una derecha que endurece su línea como Laurent Wauquiez, el centrista dice que se protege del miedo del caos que podría acarrear su caída en el gobierno. También habla de otro asunto. El diario Le Monde dice que el gobierno trabajará con las aseguradoras en un sistema que cubrirá el riesgo de disturbios y también el riesgo social, inspirándose en las políticas existentes contra el terrorismo y también contra los desastres naturales. Y también se habla de que hay gran temor al desempleo que está regresando al mercado laboral, porque a medida que la situación económica se deteriora, las empresas están reduciendo las contrataciones, mientras que los planes sociales están, dice, aumentando. La tasa de desempleo ha comenzado a aumentar de nuevo. En Reino Unido destaca el diario Times cómo el Partido Laborista respaldó la inversión china en infraestructuras críticas de Reino Unido. Ed Miliband prometió una estrecha cooperación con Pekín un mes antes de que el gobierno arrebatara el control de British Steel a Jingle. El gobierno se enfrentó a una carrera contra el reloj para detener ese plan del propietario chino Jingle de cerrar la planta y de preservar 2.700 empleos. También muestra en portada cómo Nvidia planea construir supercomputadoras de IA exclusivamente en Estados Unidos, y se habla también cómo los minoristas instan a que se tomen medidas para detener la inundación de la ropa de la moda rápida china en Reino Unido. Hoy en The Washington, en este caso de Wall Street Journal, en Estados Unidos, habla de cómo la administración de Trump congela 2.260 millones de dólares en fondos para la Universidad de Harvard. La medida se produce horas después de que la universidad se negara a aceptar las demandas del gobierno de cambiar su estructura de gobernanza debido a las preocupaciones sobre el antisemitismo en el campus. También se habla de cómo los inversores bursátiles celebran las exenciones arancelarias, y habla de cómo los asesores están presionando también a Donald Trump para que opte o adopte una postura más dura con Moscú. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Y miramos al inmobiliario, 8 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. El precio de la vivienda en alquiler en Madrid continúa su tendencia al alza. Ha cerrado el primer trimestre de 2025 con un incremento trimestral del 1,2% y un incremento interanual del 13,9%. Son datos del índice inmobiliario de Fotocasa. María Matos es directora de estudios de Fotocasa. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, por barrios, ¿cuáles son los que muestran un mayor incremento en el precio del alquiler? Bueno, pues evidentemente los distritos de Madrid que alcanzan máximos son pues barrio Salamanca, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Vicálvaro, incluso también son los distritos que más suben con precios máximos, y evidentemente el precio del alquiler pues podemos decir que está en un punto de aumento sin frenos, con unos ritmos muy abultados. De hecho, estamos viviendo el mayor encarecimiento del arrendamiento de la historia reciente de España. Y bueno, pues las causas están muy claras, ¿no? Tenemos una demanda en máximos históricos y una oferta en mínimos.
podríamos decir que estructurales, ¿no?, que tensionan ese mercado al alza. Y además, ya no solo por barrios, Susana, el fenómeno es generalizado. El alquiler está en máximos históricos y afecta a barrios y a comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, ¿quiénes lideran el ranking en la subida de precios? Pues, por ejemplo, si nos vamos a las comunidades autónomas, en variaciones trimestrales tenemos, por ejemplo, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, todas como una variación por encima del 5%. Y si nos vamos a variaciones interanuales, podemos ver incluso pues más destacados como Aragón con un 11%, región de Murcia con un 10%, Madrid con ese 14%, Asturias también con un 11% por encima. Es decir, todas presentan incrementos muy abultados que no veíamos pues prácticamente desde la burbuja inmobiliaria del 2007, y esto nos recuerda que evidentemente si no ponemos más ofertas sobre el mercado, esta es una tendencia que ya llevamos viendo desde 2022, como si precio aumenta de manera preocupante. María, el sonido es malo. Yo no sé si te estás quedando sin batería, porque me da la sensación que es el sonido típico que solemos escuchar justo antes de que te quedes sin batería. Oye, a ver si nos da tiempo. Pensando en el conjunto del año, expectativas, ¿va a seguir este incremento así? Sí, lo cierto es que sí, tenemos tendencia alcista, y evidentemente si no revertimos la situación con medidas inmediatas y colaborativas que promuevan pues la vivienda pública y ese acceso más asequible, vamos a tener como el alquiler vuelve a marcar máximos históricos cada mes prácticamente de 2025. Soluciones, ponme 3 sobre la mesa. Pues acuerdos de colaboración público-privada, que se priorice la construcción de viviendas protegidas. También la rehabilitación de inmuebles tiene que ser crucial para aumentar el volumen de estas viviendas que sean habitables. Y por otra parte, garantizar la seguridad jurídica para que propietarios tengan incentivos suficientes que atraigan inversión y estabilidad al mercado del alquiler, y que deje de ser un sector volátil, que se establezca un clima de confianza y, por supuesto, fomentar políticas a largo plazo. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, muchísimas gracias, enhorabuena por el informe y a seguir trabajando. ¡Feliz Semana Santa! Un abrazo. Igualmente, adiós, un saludo. María, chao, chao. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Martes de Semana Santa, de nuevo con niveles muy bajos de tráfico. Por ello van a encontrar desplazamientos fluidos y cómodos en general. Algo más intenso en la M30, en sentido norte, en la zona de Avenida América, pero sin grandes ralentizaciones de la circulación. En las entradas por las autovías también van a encontrar tráfico ligero, al igual que en los accesos a la Menda Central, con algo más de circulación, el de Avenida América, a su paso tan solo por el intercambiador. Ya en el interior les damos cuenta de una incidencia en la calle Alcalá, en sentido centro, antes de llegar a la plaza de Manuel Becerra, donde se ha producido un accidente y en estos momentos está ocupado el carril bus, lo que está reteniendo la circulación en esta zona. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la